Como ya vimos, gobierno abierto le implica el gran reto al gobierno de cambiar su patrón de relacionamiento con los ciudadanos. La pregunta razonable aquí es entonces, ¿cómo es el ejercicio gubernativo bajo un paradigma de gobierno abierto? ¿Cuáles son los atributos fundamentales? Es decir, ¿cómo se ve en términos concretos, en términos prácticos? ¿Cuáles son esas 2 o 3 prácticas clave bajo este paradigma? Y más importante aún, entonces, ¿cómo se hace política pública, ¿no? Bajo este paradigma? Y no hay gobierno abierto, ¿sí? No hay posibilidad de gobierno abierto que no pase por 3 elementos fundamentales. El primero, la participación ciudadana. No hay gobierno abierto sin participación ciudadana. Esa es la base del gobierno abierto. ¿Por qué? Porque si la lógica es que el gobierno ahora es un coordinador, ¿sí? Además de ser autoridad, utiliza esa autoridad para facilitar la coordinación entre los propios ciudadanos y a veces entre el ciudadano y el gobierno para resolver problemas públicos. Entonces, la participación de los ciudadanos, organizándose entre ellos mismos para resolver problemas y a veces organizándose con el gobierno de manera cooperativa para resolver problemas públicos y a veces organizándose con el gobierno para exigirle al gobierno que resuelva un problema que de otra manera no lo resolvería, pasa necesariamente por la participación. Un entendimiento amplio de la participación en donde coordinarse con el vecino o con la vecina, ¿sí? Para saber qué vamos a hacer con la basura, es participación. Y aunque digan, no, el gobierno no tiene que ver, no, justamente ese es un enfoque y una forma de participación cuando lo que buscamos es que la basura, que es un problema colectivo, aunque sea de la vecindad, aunque sea de la cuadra, ¿sí? Le estamos dando una salida de relacionamiento público. No se diga más, no se diga aún, imagínense, relacionarse con el gobierno para resolver otro tipo de cosas mucho más complejas. Entonces, el primer elemento clave es la participación. Ahora, la participación te puede llevar a 2 estadios. Una, insisto, la colaboración y la co-creación con el gobierno, ¿sí? Es decir, cómo cooperamos con el gobierno para resolver un problema. Y ahorita voy a poner una serie de ejemplos para que veamos muy detalladamente cómo se aterriza esto. O el segundo estadio, que es cómo nos relacionamos con el gobierno a partir de la participación para exigirle al gobierno, para exigirle que el gobierno haga algo que de otra manera no haría, ¿no? Y no nos hagamos. Hay muchos casos, y ahorita vamos a ver también algunos ejemplos de cosas muy concretas de por qué los ciudadanos tuvieron que organizarse y exigirle al gobierno que hiciera algo que de otra manera el gobierno por sí solo no hubiera hecho. Y hay un tercer correlato que es interesante y que es quizás el más ocurrido, que es la participación conduce también, insisto, a la organización y la colaboración entre ciudadanos para resolver, a veces sin la presencia del gobierno, problemas de interés público. Y todo ese conjunto de elementos están, insisto, sustentados bajo la noción de participación ciudadana. Por eso la participación se vuelve clave. Y ahorita vamos a ver cómo los derechos, otros derechos, resultan relevantes porque sin ellos no hay participación, ¿no? Y cómo el gobierno tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos para que exista el gobierno abierto. Y ahorita les quiero platicar ejemplos de cada una de estas situaciones para que seamos mucho más concretos y podamos ilustrar cómo es que cada uno de ellos se da.